A lo mejor puede ser mío, pero tranquilo. Los micrófonos y las cámaras son suyas. Dios lo bendiga. Ya, ¿cómo? ¿Me escucha? Me escucho bien. Muy ¿Y poquito, muy ahora? bajito. ¿Me escucha? Igual, igual. Quizá le escucho, pero demasiado bajito. No sé si yo me escucho bien, no lo sé. Tú sí te escuchas bien. Ok, sí, entonces ese es el micrófono de Adriana, entonces. Me avisa para arrancar en el nombre de Jesús, amén. Amén. Play, play. Ok, ok, bueno, perfecto entonces. Bueno, vamos a darle las gracias al Señor. Después de tanto tiempo, después de unos meses atrás, eh, es grato pues volver a compartir con ustedes y poder estar otra vez con ustedes. Hace mucho tiempo, meses atrás. Eh, de verdad que gracias Adriana, gracias a cada uno del Ministerio MIPI por darme una oportunidad, por compartir con ustedes y poder estar con ustedes aquí esta noche. Y bueno, como invitado principal, el Espíritu Santo, amén. Sí me gustaría pues que alguna hermana pues me dijera si se escucha bien. Ahorita una hermana habló y se escuchó bien, ahí así la escuché. No sé quién fue que habló ahorita. ¿Sí Sí se se escucha? escucha bien, Cristo, pues sí se escucha bien. Ok, bueno. Bueno, vamos a estar orando en el nombre de Jesús para comenzar esta pequeña enseñanza que el Señor puso en mí hace unos días y hoy volvió a contextualizar pues esta pequeña enseñanza. Como dijo la hermana Adriana, no es una noche más, no es una noche menos. Si usted tiene fe, su milagro puede ocurrir en el día de hoy. Si usted tiene fe, cosas pueden cambiar en su vida, dice la palabra de Dios, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que a través de la fe, los antiguos lograron a llegar a tener un gran testimonio, que por la fe fue constituido, creemos que por la fe fue constituido el universo. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, si usted tiene fe como un grano de mostaza, muchas cosas acontecerán. El Señor le decía a sus discípulos, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, muévanse y se moverá. Le dirán a aquella montaña, muévete y se moverá. Entonces, a través de la fe, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe, nosotros creemos que Dios existe. A través de la fe, creemos cosas grandes. A través de la fe, podemos esperar lo que no podemos ver. ¿Correcto? A través de la fe, eh, el razonamiento humano pasa a estar en segundo plano. A través de la fe, el razonamiento pasa a estar en segundo, tercer plano, y a través de la fe podemos llegar a alcanzar muchas cosas. Podemos ver, por ejemplo, esta mujer que llegó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Padre, bienaventurado los senos que te amamantan. Pero el Señor le dice, no, bienaventurados los que no ven y creen. Así que yo no sé cuál es el milagro que te estás esperando en esta noche, ya sea económico, ya sea de sanidad, de milagros. Ya, ok. Ya sea de milagros, de sanidad, eh, ya sea que necesites salir de un área que estés atada, o ya sea porque estés esperando una palabra. A través de la fe puedes alcanzar muchas cosas. Amén. Entonces vamos a estar orando para entregarle este servicio al Señor en sus manos, para que nosotros como sus vasos seamos usados. Amén. Bendigo a Adriana, bendigo a Natalie, bendigo a las anfitriones. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, declaramos, Padre amado, una noche llena de victoria. Padre, declaramos, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos acompaña, que tú tomas el control de la atmósfera, de la red, Señor, de los anfitriones, aún de mi vida y de cada uno de los que están conectados, Señor. Padre, que seas tú hablando en esta noche. Padre,
Que cada palabra, Señor, pueda llegar y pueda cubrir las necesidades de mis hermanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, me rindo para que tú seas el principal, Padre, en esta sala virtual. Espíritu Santo, te pido perdón por mis pecados. Padre, y si te he fallado, te pido perdón. Y te entrego este servicio en tus manos para que seas tú, Padre, haciendo como tú quieres hacer. Restaurando al que tengas que restaurar, abrazando al que tengas que abrazar, dándole la sanidad, el milagro a quien tengas que dárselo. Padre, porque tú has venido, Señor, a esta tierra a destruir las acciones y las obras de Satanás. Tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Señor, gracias. Declaramos que hay ángeles, Señor, en esta atmósfera. Padre, reprendemos toda enfriadez espiritual, toda pereza espiritual, todo estancamiento espiritual, ya sea físico también. Señor, y colocamos, Señor, nuestra vida a tu servicio. Padre, en el nombre de Jesús, toma el control total de esta sala y de esta palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el anfitrión principal. Gracias, amigo. Amén y amén. Amén. Bueno, como les decía, si ustedes tienen fe en esta noche, cosas grandes pueden pasar. No será una noche igual. Y créanme que van a pasar cosas sorprendentes, cosas inigualables. Y si ustedes captan lo que Dios quiere decirles, Dios puede realmente cambiar una situación de aflicción, cambiar cualquier tipo de aflicción o cambiar cualquier cosa de situaciones que cualquiera de ustedes pueda vivir. La puede cambiar y transformar en gozo. Amén. Yo quiero decirle a alguien que este proceso que pueda estar pasando, que esta situación que pueda estar pasando, yo quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Jesucristo pagó un gran precio por usted. Y Jesús, el Padre, quiere que usted sea feliz. Yo quiero que por un momento usted se centre en el amor del Señor y usted piense en lo mucho que Dios lo ama y en lo feliz que Dios quiere que usted sea. Que por un momento suelte el proceso, la depresión, la tristeza y la angustia y por favor nos entreguemos a Jesús completamente en la forma en que Dios no te quiere ver triste. Dios no te quiere ver abatido. Dios no te quiere ver en el piso. Dios te quiere ver funcionando. Dios te quiere ver multiplicándote. Dios quiere verte ensanchándote. Dios no quiere verte estancado en un lugar, sentado sin hacer nada. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios no lo pone en el corazón. Dios, de Dios es el tiempo. Dios sabe el porqué de las cosas. Y solamente nosotros como seres humanos y como su creación nos toca avanzar y perseverar. Amén. Bueno, voy a leer en la palabra para colocar el fundamento en esta noche. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo del 36 en adelante. Amén. Dice la palabra del Señor así. Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, cabe de recalcar que estoy leyendo no la Reina Valera, sino la palabra de Dios para todos. Estoy leyendo otra traducción. Gracias por la persona que subió ahí la Reina Valera. Gracias, pero voy a leerla acá. Y dice, los que puedan leer Reina Valera, lo leen a Reina Valera. Amén. Yo lo voy a leer también a esta traducción para que se pueda dar un contexto más específico para lo que yo quiero decirle en esta noche. Por eso yo necesito que usted esté atento. Si usted está haciendo algo, yo solamente le voy a pedir 10, 15 minutos de su tiempo. Y si tú lo recibes con fe, algo puede pasar en tu vida. Y algo puede pasar en mi vida. Porque recordemos que la palabra me habla a mí y le habla a ustedes. Le habla a ustedes y me habla a mí. ¿Amén? Y dice así. Después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy allí a orar. Luego tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él y comenzó a sentirse triste
y angustiados. El 38 dice, después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Ese es el tema, el nombre del tema de hoy, manténganse despiertos conmigo. Entonces Jesús le dice, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Y dice, caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así. Jesús oró así. Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sino lo que tú quieres. No hagas lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Después regresó a sus seguidores, en otra traducción dice a sus discípulos, los encontró durmiendo y les dijo a Pedro, y le dijo a Pedro, ¿no pudieron estar despiertos conmigo por una hora? Quédense despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se fue y oró así. Padre mío, si no es posible que me quites esta copa, haz lo que tú quieras. Entonces vino y los encontró durmiendo otra vez. Pero los encontró durmiendo otra vez, porque no podían mantener los ojos abiertos. Preste atención. Los dejó, se fue de nuevo y empezó a orar por tercera vez, con las mismas palabras antes. Luego volvió a donde estaban sus seguidores y les preguntó, ¿todavía están durmiendo y descansando? Pues llegó el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vámonos. Miren, aquí está el que me va a traicionar. Para entrar en contexto, me llamó mucho la atención este pasaje porque en este lugar llamado Getsemaní, que ya vamos a ver por qué significa el lugar llamado Getsemaní, pero me llamó mucho la atención estas palabras que Dios decía, que Jesús decía, manténganse despiertos conmigo. ¿No han podido orar una hora? ¿No han podido mantener los ojos abiertos? Voy a entrar en el contexto. Jesús entraba en el Getsemaní, fue a orar al Señor. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces Jesús estaba en el Getsemaní, orando al Señor, sufriendo. Podemos ver la humanidad de Jesús. Podemos ver la divinidad y la humanidad de Jesús. Podemos ver lo mucho que él sufrió. Y podemos ver que el significado del Getsemaní en arameo significa la siguiente. La palabra Getsemaní significa y viene del vocablo arameo, dice Gat esmaní, que se traduce como prensa de aceite o lagar de aceite. Pero antes de entrar en el contexto que quiero darle la palabra en la aplicación del mensaje, el Señor Jesucristo pasó por una tentación tan fuerte, desde el desierto hasta el lugar del Getsemaní. Si vemos, Moisés pasó un desierto. Si vemos, Sansón pasó un desierto. Pablo pasó un desierto. Los apóstoles pasaron un desierto. Los apóstoles sufrieron. Amén. Entonces, el contexto y el simbolismo es el siguiente. El nombre prensa de aceite, lo que significa la traducción, significa prensa de aceite en lugar del Getsemaní. Prensa de aceite evoca a la imagen de Jesús siendo prensado bajo el peso de la voluntad del Padre, similar a cómo se extrae el aceite de oliva. El aceite de oliva pasa por varios acontecimientos para poder extraer el aceite, para poder extraer
del fruto el aceite. Entonces, vemos que en este contexto, Jesús tuvo que pasar una presión tan fuerte. Dicen en otras escrituras, dice en el libro de Lucas, si mal no recuerdo, dice que Jesús sufrió tanto que su sudor parecían gotas de sangre. Increíble, ¿verdad? Si tú estás atento a esta enseñanza, tú te vas a dar cuenta por qué pasas a veces tantas situaciones. Hay que tener claro que Jesús pagó el precio. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Pero muchas veces nosotros no nos queremos someter a la voluntad del Padre. A veces Dios nos manda a hacer cosas y no las hacemos. A veces dudamos. Por eso comencé con la fe. Si nosotros tenemos fe, como un grano de mostaza, vamos a creer lo que Dios nos prometió a nosotros. Yo no sé qué fue lo que Dios te prometió a ti, pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. No sé cuántas personas dicen amén a esta palabra. O quizás no sé cuántas veces has escuchado esta palabra. No lo sé. Pero déjame decirte que esto es una representación de la presión. No es casualidad que el Getsemaní era era el lugar donde se extraía el aceite. Era el lugar donde se extraía el aceite de oliva. Y Jesús, no es casualidad que esté orando y esté sudando hasta gotas de sangre. Dice la palabra, mi tristeza es grande, mi angustia es grande. Y aún le dice, Señor, si es posible que no pase esta copa, lo dice acá, dice, caminó un poco y se postró rostro en tierra y oró así, Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús, aún pasando un momento difícil, sabiendo que lo iban a crucificar, aquí se ve reflejada su humanidad, pero aún así él dice, Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y oró 3 veces. Y vemos que en la Biblia 3 veces oró Daniel. La Biblia dice que 3 veces oró Daniel. Elías oró 3 veces. Entonces Jesús estaba en el lugar, dice en el lagar. En otra traducción dice el lagar. A veces vamos a estar nosotros en ese lugar, en el lagar del aceite, en el lugar del Getsemaní. Puede representar nuestro proceso o tu proceso. El Getsemaní puede representar las fallas que tú tengas. El Getsemaní puede representar tu humanidad. Tu Getsemaní puede ser el lugar donde tú estés siendo preparado ahorita en lo que te está costando avanzar. El Getsemaní puede ser representado como el lugar donde tú estás bajo presión. Quizás puede estar en un momento donde, Dios mío, Padre, no puedo más con esta situación, pero yo creo en ti, no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Entonces, el simbolismo, este símbolo de sacrificio representa el sufrimiento de Jesús en el Getsemaní, es visto como un sacrificio por la humanidad. Un precio que pagó para expiar los pecados del mundo. ¿Por qué yo le dije a usted que, cónchale, sea feliz? No se enfoque tanto en el proceso. Jesús pagó un gran precio por usted y por mí. Jesús pagó un gran precio por usted y por mí. Así que usted no tiene que estarse enfrascando en la situación que usted está viviendo actualmente. ¿Qué dice la palabra? Echa vuestras ansiedades sobre mí. Yo hoy te digo, echa esa enfermedad sobre Jesús. Llénate de fe, cree en nuestro Señor Jesucristo que Él te puede sanar, que puede transformar tu vida y puede hacer que tus familiares, los que falten por llegar, lleguen. Pero yo quiero que tú te quedes aquí porque tengo un mensaje para las personas acá. No te vayas a ir. Entonces, es un precio que Jesús pagó para expiar los pecados del mundo. Jesucristo, tengan en claro que Jesucristo es el sacrificio perfecto, el cordero inmolado en la cruz. En la antigüedad, el pecado no se pagaba.
sino que era que simplemente se tapaba. Es todo. En el Antiguo Testamento no se pagaba un pecado, simplemente se tapaba y las personas tenían que ir de año en año al lugar santísimo a ofrecerle el cabrito o el cordero al sumo sacerdote para poder de año en año tapar el pecado. Pero créame, Jesús pagó el precio que tenía que pagar. Jesús es el cordero perfecto, el sacrificio perfecto, y lo hizo por amor a usted y amor a mí. Así que usted deje de vivir estresado, deje de vivir estresada, que me pasó aquello, que me pasó lo otro. No, Jesús no te quiere así. Jesús quiere que tú seas un hijo feliz. Jesús quiere que tú seas una persona llena del gozo del Espíritu Santo, no una persona llena de tristeza, depresión, deudas o diferentes tipos de cosas. Jesús quiere que tú seas transformada o transformado en la presencia del Señor. La palabra que dice, cuando Pablo le dice en el capítulo de Romanos, revístanse con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir, hay una traducción o se puede interpretar de la siguiente manera, dice, tengan una comunión constante con el Señor. Entonces, mantengámonos despiertos. Jesús le dice a sus discípulos, manténganse despiertos conmigo. Es un llamado a estar atentos, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, Entonces, debemos estar atentos espiritualmente, velando. Ya voy a concluir. Entonces, en Mateo 24, del 42 al 44, capítulo 24, versículo 42 al 44, dice que Jesús usa una metáfora. Jesús usa la metáfora del dueño de la casa que se mantiene despierto para proteger su casa del ladrón, para ilustrar la necesidad de estar preparados para su regreso. Ahora hágase una pregunta, ¿yo estoy preparado? ¿Me estoy manteniendo despierto para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Me estoy manteniendo velando? Porque no solamente nos dice que nos mantengamos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. No. No es que estemos día y noche, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. No es así. Porque a veces le damos malas interpretaciones a la Biblia. Amén. Y luego le voy a decir por qué. Entonces, pero ¿cómo debemos de estar preparados? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo yo puedo estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? O hay varias formas. Entonces, podemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera. Pero dejemos claro que Jesús hizo el mayor sacrificio por nuestros pecados. Eso que no podíamos vencer, Jesús lo venció en la cruz. Yo quiero que diga conmigo, lo que yo no puedo vencer ahorita, yo reconozco que Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Yo reconozco que Jesús lo venció. Yo reconozco que Jesús venció lo que yo hoy no puedo vencer. Ya lo venció. Y como yo soy hijo de Él, como Él me dio la oportunidad de ser su hijo a través de este sacrificio y como yo lo acepté con fe, yo puedo ahora vencer lo que hoy me pueda estar venciendo a mí. Yo no sé cuántos pueden creer esta palabra, pero yo quiero decirle a alguien que lo que hoy tú no puedes vencer, yo quiero que rompas con esa cosa de que dices no puedo y sigues cayendo en el mismo. Quiero decirte que tú puedes vencer porque Dios te dio la herramienta para vencer y es creer. Amén. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados? No es más que teniendo un principio. Es de que usted esté seguro de su salvación, seguro de lo que Jesús hizo por usted. Mire, si usted sabe lo que Jesús hizo por usted, usted se va a mantener cimentado sobre la roca, porque usted tiene que estar seguro de su salvación primeramente. Jesús venció en el Getsemaní. Él fue doblegado. Él doblegó su humanidad,
su voluntad a la voluntad del Padre, cosa que nosotros debemos de hacer. Doblegar nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, nosotros debemos de doblar nuestra voluntad, así como lo hizo Jesucristo, que se negó a sí mismo por seguir la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros no nos negamos a nosotros mismos, sino que queremos seguir nuestros propios designios, aún siendo hijos de Dios, queremos seguir nuestros propios designios. Entonces venimos y hacemos lo que no le agrada a Dios, pero Dios en su infinita misericordia, dice la palabra, que sus misericordias son nuevas todos los días y que su gracia todos los días está sobre nosotros. Recordemos, Satanás no puede vencerlo a usted, pero Satanás es muy astuto, pero él no tiene legalidad sobre nosotros. Amén. Entonces, usted tiene que estar seguro de su salvación, seguro de lo que Jesús hizo por usted. ¿Cómo podemos llegar a estar despiertos con Jesús en obediencia, santidad, integridad, fe y seguridad de nuestra salvación? Amén. Entonces, así, con obediencia, con santidad, integridad, fe y seguridad, porque tenemos que estar seguros que el máximo sacrificio lo hizo Jesús. Ahora usted y a mí nos compete estar en santidad, en obediencia, en integridad, fe y seguridad. Que muchas veces podemos tropezar, sí, pero una cosa es que tropecemos y otra cosa es que practiquemos. ¿Correcto? Entonces, hay que estar en sumamente oración. Entonces, tenemos que estar conectados a una vida de oración con el Señor. Y no, como le dije anteriormente, no es que estemos, Padre, en el nombre de Jesús, cada ratico, no, no. Nosotros podamos estar en una vida de sumisión a Dios, en una vida de adoración al Señor, con nuestro estilo de vida. Entonces, el segundo punto es que en Lucas 21, 30, en el capítulo 21, versículo 34, 36, hay otra parábola, otra metáfora. Entonces Jesús advierte sobre los peligros de la vida cotidiana en este pasaje. No sé si la hermana me puede ayudar ahí, en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34 al 36. Amén. Entonces, Jesús advierte sobre los peligros de la vida cotidiana que pueden llevar al descuido espiritual y exhorta a mantenernos despiertos orando. Dice la palabra aquí en Reina Valera, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces nos manda a estar despiertos. Jesús advierte sobre los peligros de la vida cotidiana. Teléfono, redes sociales. Podemos descuidar nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con Él. Amén. Entonces, atentos, hermanos. La verdadera oración y un verdadero estilo de comunión de vida con nuestro Señor Jesucristo es un estilo de adoración constante. Es decir, la adoración tiene que ser un estilo de vida. La sumisión a Dios, el sacrificio, el doblegar nuestra voluntad es un estilo de adoración a Dios. Es un estilo de adoración y oración a Dios. Aunque oración es hablar, repetir o decir una palabra, pero cuando nosotros entendemos que la adoración es un estilo de vida, nosotros vamos a tener cuidado de doblegarnos a la voluntad del Espíritu Santo, a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces voy a terminar con esto. Yo estaba en la ducha y después salí y el Señor me recordaba lo mismo. Y es que un llamado a mantenernos despiertos implica, pregúnteme qué, un llamado a estar despierto es perseverar, persistir y a no desistir. Usted tiene que persistir en vencer lo que no lo deja llegar a Jesús. Jesús es el máximo sacrificio, sí, el cual nos da entrada al Padre, ¿sí o no?
Ahora, explico esto rápidamente, pero nosotros creemos en Jesús, pero a veces hay cosas que no nos dejan acercarnos a Jesús, pero la gracia del Padre nos abraza. Entonces, a veces con nuestras acciones, con nuestra vida cotidiana, a veces nos apartamos del Padre y no vemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No vemos la transformación que el Padre quiere hacer en nosotros. Entonces yo quiero decirles de parte del Señor que el Señor no los está llamando a ustedes a estar en un solo lugar. ¿Qué dice la palabra en Mateo 28? Que ahí explica la gran comisión. Vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautícenlos y hagan discípulos, enséñenle los mandamientos, enséñenle. Entonces Dios, Jesús, nos dejó el Espíritu Santo para que nos capacitara. Entonces yo quiero decirle a alguien aquí que tome esta palabra y decirle que usted no tiene por qué estar más sentado en una silla. Usted tiene que hacer como hacían antes en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Echarle leña al fuego o al altar, llevar leña en la mañana al altar. Todas las mañanas llevarle leña al altar. El salmista David dice o decía en los salmos: de mañana te buscaré y me encontraré contigo. A veces nosotros no estamos o no queremos dar la milla extra por el Señor. Yo quiero decirle aquí a estas personas que Dios los está llamando al ministerio. Que hay personas que están siendo llamadas en el ministerio, en este lugar, a ministerios específicos que Dios les está llamando, que Dios les está enviando a hacer cosas, pero no la están haciendo. Y yo quiero ser un portavoz de esto, de que usted mantenga, o sea, otro portavoz más de la gloria de Dios. Porque no solamente es palabra de Dios, sino poder de Dios. Y usted tiene que tener fe para manifestar el poder de Dios en la tierra. Nosotros estamos llamados a establecer el reino de Dios en la tierra, a quitarle el territorio que el Satanás nos robó. Jesús nos entregó el dominio que habíamos perdido en el huerto del Edén. Cuando Dios plantó el huerto, y cuando voy al vocablo plantar, es sembrar, es decir, trajo un pedazo del cielo y lo plantó en la tierra. Y nosotros teníamos autoridad sobre animales, sobre todo teníamos autoridad porque éramos seres perfectos en la presencia de Dios. No teníamos pecado, somos hechos a semejanza del Padre, nos creó el Señor, ¿sí o no? Entonces, Dios lo creó a usted para manifestar el reino en la tierra y usted tiene que ser un portador y usted tiene que creerse esto. Usted fue llamado a manifestar el poder de Dios, el poder de lo que dice, de lo que está escrito. Porque no hacemos nada estando atrás de una pantalla, pero hay almas perdiéndose. No hacemos nada atrás de una pantalla, pero no hacemos lo correcto, no hacemos lo que Dios nos ha llamado. No, pero es que yo soy pecador y yo esto, yo aquello. No sigue escuchando la voz del enemigo que le dice que no puede. Usted puede, porque el Espíritu Santo está aquí para eso. Por eso que Jesús le dice a sus discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Usted no es huérfano. Usted tiene una identidad. Usted tiene una identidad de hijo que Dios le dio. Y usted tiene que activar la palabra profética que se le fue dada hace muchos años a usted. No sé para quién es esto, pero usted tiene que activar la palabra que Dios le dio a usted. Tiene que activarla porque usted tiene una gran responsabilidad de lo que pueda pasar en su vida. Usted tiene una gran responsabilidad sobre el propósito, sobre lo que Dios depositó, sobre la unción, el llamado, la asignación específica que Dios depositó en usted. Pero manténganse despiertos, porque Dios nos demanda estar despiertos en su presencia, ya sea en oración, en ayuno, en lo que Él nos mandó a hacer, en obediencia, en la adoración. Usted tiene que abrir su mente y su corazón y soltar aquella, yo le quiero decir a alguien, Éfrates.
Abre el oído, ábrete a la palabra que Dios quiere desatar sobre tu vida. Tú tienes que creer. Voy al principio. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, los antiguos llegaron a tener gran testimonio delante de Dios. Por la fe, creemos que Dios constituyó el universo, que Él lo creó. Y por la fe creemos que el propósito de Dios en nuestra vida se va a cumplir. Dios depositó un aceite sobre usted. Dios depositó un aceite fresco sobre usted, pero el primero que tiene que creer que va a rescatar almas, que va a multiplicarse, que ese aceite se va a extender, es usted, porque si usted no lo cree, imagínese. Entonces Dios no nos llamó a estar sentados en una iglesia en cuatro paredes. Dios no nos llamó a ser una persona más. Dios no te llamó a ser una oveja más. Dios te llamó a impactar el mundo, a predicar la palabra. Dios te llamó a derrotar aquello que otros en tu generación pasada no podían derrotar. Dios te llamó a ensanchar las estacas. Dios te llamó, no sé si fue a pastora, evangelista, profeta, pero Dios te ha delegado en esta tierra una autoridad con la cual tú vas a impartir a otros, con la cual tú vas a hacer cosas nuevas, con la cual tú vas a expandir el reino de los cielos. Dios no te llamó a estar quieto en un solo lugar. Dios te llamó a impactar las naciones. Dios te llamó a hacer lo sobrenatural, a provocar lo sobrenatural en la tierra. Por eso que Pablo le decía a aquellas personas, yo no voy simplemente con palabras de sabiduría, sino que voy con poder de Dios, voy con el poder, con demostración, porque el hombre natural no percibe lo que es del espíritu, pero el que es espiritual percibe lo que es del espíritu. Entonces van a haber momentos como en nuestro Señor Jesucristo que nos vamos a sentir mayugados, que nos vamos a sentir angustiados, pero el Padre dice, confía que yo he vencido al mundo. Y por eso yo quiero transmitirte este rema, a que tu aceite se multiplique, aunque vos estéis ahorita en tu lagar, aunque vos estéis ahorita en el Getsemaní, donde tu voluntad está siendo demolida, donde tu voluntad está siendo triturada. Hoy yo te digo, levántate y haz lo que Dios te mandó a hacer, porque Satanás ni el hombre van a poder detener lo que Dios depositó en tu vida para grandes cosas. Dios te ha llamado para salvación a otros. Tú eres un instrumento, tú eres un vaso. Dice la palabra de Dios que Dios nos eligió a nosotros, pero que nosotros elijamos si nosotros decidimos ser vasos de honra, vasos de barro o vasos de deshonra, y utensilios de plata, utensilios de oro o utensilios de madera. La palabra también a mí me dice que nosotros anhelemos los mejores dones, que el Espíritu Santo reparte los dones como a quien Él quiere, a su conveniencia, como Dios quiere repartirlos, así los reparte el Espíritu Santo. Entonces están los dones ministeriales, están los dones del Espíritu Santo. Por eso pidamos lo mejor, porque somos hijos de Dios. No sé en qué lagar estés, si estás en el lagar del aceite, si te están pasando por el horno, sigue allí en el horno de fuego, porque allí está Jesús contigo, así como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. La gente se va a quedar impresionada cuando tú salgas de ese proceso. Cuando tú salgas del Getsemaní, donde tu voluntad se va a tener que doblegar a la presencia de Dios para que la voluntad del Padre prevalezca sobre tu vida. Dios te llamó a impactar, Dios te llamó a crecer, no te llamó a estar detenido, no te llamó a estar como ese hombre que estaba allí en el tanque de Bethesda, que no podía llegar porque otros se le acercaban, tenía que esperar. No. Él hasta que Jesús se le apareció. No esperes que las aguas se empiecen a mover. Sé tú el provocador de las aguas, que las aguas en tu vida se muevan. Sé tú el provocador de tu milagro. Yo no vengo a emocionarte, yo no vengo a tocar tu alma, yo vengo a tocar tu espíritu. Porque hoy yo puedo estar predicando aquí, mañana puedo estar allá, o hoy tú puedes estar predicando, o mañana tú puedes estar predicando en cualquier sitio. Pero tenemos que predicar lo que vivimos.
Entonces, yo puedo estar pasando por muchas circunstancias, pero yo no soy llamado a quedarme en esas circunstancias. Yo no soy llamado a quedarme en el Getsemaní. Yo soy llamado como Jesús. Jesús salió del Getsemaní, aunque él botaba gotas de sangre por la presión. Dice la palabra que el Dios envió un ángel para poder ayudar a Jesús. Tu ángel viene en camino. Pero por eso comencé con la fe, porque si tú no tienes fe y tú no crees en lo que Dios depositó en ti, va a ser muy difícil. Pero si tú tienes fe como un granito de mostaza, le dirás a aquel monte o a aquella montaña, muévete y se va a mover. No estamos llamados para estar en un solo sitio, no estamos llamados para quedarnos en el error, no estamos llamados para quedarnos en la tristeza o en la maldición que nos lanzó alguien. No, estamos llamados a avanzar, estamos llamados a crecer, porque dice la palabra de Dios que entre más grande sea la aflicción, más grande se va a hacer el peso de gloria que Dios va a derramar sobre nosotros. Así que seamos provocadores de un avivamiento. Venezuela es tierra de avivamiento. Venezuela es tierra de gracia. Venezuela cuenta contigo, cuenta conmigo. El Padre Celestial cuenta con nosotros porque somos llamados a manifestar lo sobrenatural en la tierra. Así que sigue avanzando y no te detengas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y oro por todas aquellas personas que han estado fríos, que han estado estancados. Oro por aquellas personas que estamos en un momento difícil o que podemos estar en algún momento difícil. Oro para que tu fe no mengue y sea fortalecido en el Señor, así como Pablo oró y le decía que él levantaba oraciones al Padre para que su fe no mengue. Entonces yo también quiero levantar esa oración y oro al Señor para que el Padre fortalezca tu fe, para que tú creas lo que Dios te dijo, para que pongas en acción lo que Dios te dijo y para que lo que hoy Dios te dijo aquí también no se te olvide. Hoy Dios te recuerda la palabra profética que te lanzó. Hoy Dios te recuerda lo que Dios te dijo y te dice avanza y no te detengas. No te detengas, porque era vencido el mundo. Amén. Mi hermanita Adriana, no sé si hay alguien que quiere que ore por ello, no sé, alguien. De verdad ha sido un grato placer estar con ustedes.